En este video vamos a comentar sobre los dos incendios que ocurrieron en la bodega de almacenamiento operada por Iron Mountain en Buenos Aires, Argentina, en julio del 2014 y hace unos días, el 24 de abril del 2023. Yo soy Jaime Andrés Moncada, un ingeniero de protección contra incendios y trabajo para International Fire Safety Consulting, una consultora de ingeniería de protección contra incendios que se especializa en proyectos en Latinoamérica. Aunque mi objetivo no es comentar sobre la investigación o discutir en detalle lo que allí pudo haber pasado, quisiera aprovechar estos dos incendios para dejar un par de lecciones aprendidas, para que tragedias como esta nunca más vuelvan a ocurrir. Aunque se ha dicho mucho sobre este incendio, sobre todo en Argentina, nuestro objetivo no es dar una opinión más porque sinceramente sería irresponsable, sino más bien, con el apoyo de reconocidos especialistas, tratar de compartir con ustedes lecciones que podemos sacar de estos dos incendios. Lo hacemos sin agenda y con objetivos académicos. Se sabe que los sistemas de protección contra incendios protegiendo el edificio no funcionaron como deberían haber funcionado. Se sabe también que tanto en el primer como en el segundo incendio, el techo metálico colapsa y permite después que paredes exteriores se derrumben. Desafortunadamente, en el incendio del 2014, el colapso de una de estas paredes dejó un saldo de 7 bomberos y 2 agentes de defensa civil muertos. El litigio del primer incendio está entrando en una fase de juicio oral y público, donde hay imputadas 18 personas, incluidas directivos y empleados de Iron Mountain y funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de Buenos Aires. Este incendio apunta a que pudieron ocurrir uno o varios errores, ya sea durante el diseño, la instalación o el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios que protegían esta facilidad de almacenamiento de documentos. Como vamos a conocer, aunque el edificio tenía un sistema de rociadores automáticos con su bomba y su tanque, muy posiblemente estos tenían errores de diseño, aunque es posible también que estos sistemas no hayan tenido un proceso adecuado de aceptación, inspección, prueba y mantenimiento. Finalmente, queda también la posibilidad de que estos sistemas de protección contra incendios hubieran sufrido sabotaje. Todos estos temas son los que vamos a tratar a continuación, buscando explicar qué se debe hacer para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Mauricio, quería agradecerte. Tú obviamente vives en Argentina y has vivido más cercanamente que yo estos dos incendios. ¿Qué recuerdas tú del primer incendio? No, Jaime, el agradecido soy yo. Es un placer estar hablando contigo. Bueno, recuerdo muy bien ese incendio por dos razones. Primero, porque somos todos de este rubro y siempre nos interesan estas cosas. Y además en una cuestión personal, porque el comandante de bomberos fallecido, como decía el inspector Leonardo Dey, era muy amigo, una persona con la que teníamos mucha cercanía. En cuanto al incendio en sí mismo, bueno, podemos decir que es una tragedia latinoamericana, ¿no? Vemos que siempre hay básicamente una combinación, especialmente aquí en Argentina, que es muy mala normativa, una normativa que técnicamente no ha avanzado prácticamente en los últimos 40 años, salvo en aquellas áreas que son específicas de cosas que nos han sucedido. Pero, por ejemplo, ni el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, incluso en su última modificación de hace 2 años atrás, ni la Ley Nacional de Seguridad e Higiene, que es del año 79, han tenido, digamos, algún tipo de incidencia, por ejemplo, en la calidad, en la normativa que tienen que seguir las instalaciones de protección activas, como por ejemplo los rociadores automáticos. En primer lugar, es muy debatible el diseño, ¿no? Porque ni siquiera se menciona la obligación de cumplir una normativa internacional seria, como podría ser la NFPA 13, ni tampoco hay inspectores que estén verdaderamente capacitados en lo que son estos sistemas especiales de supresión de incendio automáticos, donde ha habido una intencionalidad del dueño, del propietario, de invertir en seguridad contra incendios, pero que en primer lugar o se ha hecho mal desde el inicio, o bien ese proceso no ha tenido un seguimiento por terceros que permita tener una opinión especialista en el tema, y entonces queda un diseño a medias y con un mantenimiento deficiente.
Bueno, lo que creo que está confirmado es que el edificio tenía rociadores automáticos. Sí, es correcto, tenía rociadores automáticos. Correcto. Ahora, cuando yo vi ese techo con una pendiente muy alta, hace que un sistema de rociadores automáticos que cumpla NFPA va a ser casi imposible cuando haya Claro almacenamiento. que sí. Claro que sí, Jaime. Ambos sabemos que para depósitos especialmente, en este caso es básicamente un depósito, la NFPA 13 desde hace muchos años limita la pendiente del techo a 9 grados. Si bien hoy se está trabajando y probablemente en algún momento se lleve a 18 grados, gracias a los trabajos que tú conoces entre Factory Mutual y el Fire Research Institute, pero la realidad es que hoy por hoy, y mucho más en el momento de la construcción de estos rociadores o de la instalación de estos rociadores en ese edificio, esa pendiente es imposible de proteger desde el punto de vista de la NFPA 13. Una persona como tú puede concluir muy rápidamente es que si ese edificio hubiera estado protegido con rociadores automáticos y estos hubieran sido mantenidos y hubieran sido bien diseñados y bien instalados, este incendio nunca hubiera tenido las características que tuvo. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso. Y sumado a eso, tenés equipos de bombeo que no tienen el debido mantenimiento, que pueden estar fuera de servicio, es una combinación letal. Y varias de esas cosas habrían sucedido en este caso, ¿no? De acuerdo a la investigación de la causa judicial. Ahora bien, el edificio ese que se quemó en el 2014 fue limpiada y lo que no se quemó se quema la semana pasada. Desde que se ha producido el incendio original, hubo una serie de versiones respecto a si era intencional, si era accidental. La pura realidad es que, cerrada la etapa de instrucción de la causa, la jueza que eleva juicio dice que no puede establecer fehacientemente ni que haya sido intencional ni que haya sido accidental. Sí llama la atención profundamente que justo unos días después de la elevación de la causa a juicio, aparece nuevamente este incendio. Ahora, lo que se ha oído también es de que, digamos, obviamente hay estos muertos, el gobierno interviene, hay un litigio y ellos toman control del edificio y han tenido control del edificio desde el momento del primer incendio. Generalmente donde hay víctimas fatales, ¿no? Es normal que el predio no pueda ser utilizado nuevamente en las mismas condiciones. Hasta donde tengo entendido, a la fecha no se podía tocar nada de así si no había un permiso de la instrucción de la causa. Obviamente esto no está operativo, el Iron Mountain deja de pagar los servicios, quitan la energía, muy posiblemente en el proceso del litigio el panel contra incendios, parte de él se sacó, entonces muy posiblemente es bastante lógico entender que de pronto los sistemas de protección contra incendios no hubieran estado funcionando en este segundo incendio. Sí, sí, aparentemente todo indica que fue de esa manera, que los sistemas no estaban operativos. En este caso de Iron Mountain, lo que sí no hay dudas es que los rociadores se activaron y que los rociadores arrojaron agua. Lo que claramente no sucedió es que cumplan con el objetivo de contener el fuego ahí donde se inicia. A ver, eso está interesante. ¿Por qué dices eso? Porque los testigos declararon que los rociadores se abrieron y que arrojaron agua. Un tema más, la bodega típica se construye con paredes que podemos decir que tienen resistencia al fuego, pero el techo es generalmente metálico. En el incendio se cae el techo, la pared queda sin nada que la agarre y se va a caer. No, sin dudas. ¿Y qué es lo que pasa con estas estructuras metálicas? Como bien estás mencionando, hay que tener en cuenta que una vez que el incendio no se puede ser contenido y comienza a desarrollarse la capa caliente, esta estructura metálica se calienta. Lo que sucede es que el coeficiente de dilatación del acero le pide que dilate. Las columnas lo retienen porque no tienen ningún grado de libertad y entonces sucede una de dos cosas. O alguna columna cede y la estructura cae, o el acero se retuerce, como lo hemos visto en muchos incendios, se retuerce y también se cae. Y con respecto a las paredes, lo que tú dices es completamente cierto. Las paredes quedan entonces sin ese retén lateral y esto las hace más frágiles. Por lo tanto, es de altísimo riesgo acercarse o estar cerca de un muro cuando ha colapsado la estructura del techo. Para cerrar, ¿qué recomendación tendrías tú para alguien que tiene una bodega similar a esta y no tiene protección contra incendios?
Bueno, lo primero que debería hacer es pensar en instalar rociadores automáticos, pero por supuesto que diseñados por un profesional que verdaderamente sepa lo que está haciendo en base a una norma internacionalmente reconocida, y luego ese mismo profesional aprovecharlo para que haga la inspección, para que el instalador realmente lleve a la práctica lo que se requiere desde el punto de vista del diseño. Y una vez terminada esta etapa, entonces dar una buena inspección, prueba y mantenimiento para no desperdiciar toda esa inversión en protección contra incendios. Bueno, Mauricio, como siempre, un placer hablar contigo, siempre aprendo mucho. Dale, dale, un abrazo Bueno, grande. buenísimo, gracias. Saludos a la Saludos. familia. Nos Chao, lo vemos. mismo. Adiós. Emanuel, bienvenido, ¿cómo estás? Bastante bien, gracias Jaime. ¿Y usted? Todo muy bien, hombre. Tal vez has visto el incendio en Iron Mountain en Buenos Aires, que es una bodega que se quema por segunda vez. Sí, he visto las noticias. La idea no es hablar de lo que pasó, porque en realidad no sabemos qué pasó. Lo que Ok. sabemos es que esa bodega tenía protección contra incendios, tenía rociadores automáticos, su bomba, su tanque. No sabemos si eso estaba bien diseñado, pero hay la posibilidad, no lo sabemos, pero hay la posibilidad de que haya sabotaje. ¿Qué harías tú? ¿Qué le recomendarías tú a un cliente que tiene un sistema de rociadores automáticos para que no le saboteen la operación del sistema? Hay varias medidas que pueden tomar, empezando por el sistema de rociadores. Lo principal es asegurar que las válvulas estén abiertas. De hecho, NFPA 13 requiere que toda válvula de control del sistema de rociadores esté supervisada por uno de 4 métodos. Están, en primer lugar, de que las válvulas se encuentren en un recinto bajo llave o cercados con candado. Otra opción que en la FPA considera más preferible sería a cada válvula colocarle cadena y candado. La otra opción que sería aún más preferible sería colocar supervisores de válvulas, que en inglés serían los famosos tamper switch, de forma tal de que el sistema de alarma de incendio esté supervisando la válvula de forma tal que cuando se intente cerrar la válvula, se envíe una señal a un lugar que estaría constantemente atendido. Pero tal vez hay otra opción que tal vez sería como tener tirantas y cinturón, que es tener el interruptor de supervisión más la cadena y el candado. Y entonces sería la válvula que viene desde el tanque, que entra a la bomba, que sale de la bomba, que entra al montante o al riser y que llega al sistema de protección contra incendios con los rociadores. O sea, todas esas válvulas tendría la protección que dices tú. Exacto, sí. Ese es requerido para toda válvula de control que pueda cortar el flujo de agua de un sistema de rociadores. ¿Qué recomendarías tú para que la bomba no se le pueda hacer sabotaje? Bueno, en primer lugar, la bomba debería estar en un lugar o un recinto con acceso limitado, es decir, que solamente pueda accesar a las personas autorizadas. Hay que tomar en cuenta que el controlador del motor de la bomba contra incendio, ya sea eléctrico o diésel, estos vienen de fábrica con un mecanismo que le permite colocarse un candado de forma tal que no se le pueda, en el caso de un panel de un motor eléctrico, tumbar la energía o apagar el panel. Y en el caso de la diésel, poner el interruptor en modo manual o en modo apagado. Claro, Entonces, pero he visto también que muchos controladores vienen con una llave. sí, exacto. Hablemos de la bomba diésel. La bomba diésel puede tener su tanque y sus baterías. En el caso del tanque combustible, por requerimiento de la NFPA 20, la válvula en que se encuentra justamente la descarga del tanque, de la línea de suministro de combustible, tiene que ser una válvula que se le pueda poner candado. También se resulta que las baterías pueden ser un punto vulnerable. Una persona malintencionada puede, si tiene un alicate o alguna otra herramienta, desconectar los cables de las baterías y eso impediría que el motor arranque. Entonces, en esos casos, se podría colocar una jaula alrededor de las baterías para impedir que los cables sean desconectados. Hablemos entonces de la bomba eléctrica. Digamos, la principal problema pudiera ser con su fuente eléctrica. De hecho, NFPA 20 requiere que con el suministro eléctrico, entre lo que es la fuente de suministro eléctrico y el controlador, solo haya un solo medio de conexión. Este medio de conexión tiene que tener ciertos requisitos, entre ellos un medio en el cual se le pueda colocar candado. Entonces hablemos del panel
de alarma del edificio. En muchos casos tú y yo los hemos visto en sitios públicos, donde cualquier persona pudiera ir y a manipularlo. Cada vez que sea posible, colocar el panel en un lugar donde haya acceso restringido, de forma tal que solamente pueda ser manipulado por personas que estén autorizadas. Todos los paneles de alarma de incendio vienen con llave, de forma tal que no pueden ser abiertos para colocar manipulación. Y además, todos estos paneles tienen varios niveles de contraseña para restringir el acceso a que sea modificado. Ahora, una de las ventajas de un panel de alarma contra incendios modernos es que él tiene en su memoria una grabación de los eventos que han ocurrido en los últimos días. Y tanto, por ejemplo, los controladores de bomba contra incendio tienen su historial de cada evento que ocurre en la bomba contra incendio, y muchos de ellos pueden ser descargados a una memoria USB. No todos los paneles de alarma poseen ese medio de poder bajar una memoria, el historial, pero sí es posible visualizarlo. Ahora, es muy común en los edificios en Latinoamérica de que hay cámaras de seguridad. Sí es importante colocar cámaras que puedan supervisarse, lugares tales como los montantes de los sistemas rociadores obviamente las válvulas que se encuentran ahí, si es posible en la bomba contra incendio o una cámara de video, y cualquier otro lugar de los sistemas de protección contra incendio que sean sensitivos a manipulación. Imagino también que una cámara en el cuarto donde está el panel de alarma. Sí, está bien. Bueno, hay unas normas de la NFPA que hablan un poco de esto. Sí, NFPA tiene una norma que es la NFPA 730, que es más bien una guía sobre seguridad en premisas, que da ideas generales de cómo se debe tomar en cuenta la seguridad física en una instalación. Ahora, hay otra norma de NFPA que es la 731, que es ya una norma más técnica porque tiene que ver cómo integrar sistemas de seguridad con sistemas de protección contra incendio. FM Global principalmente tiene una guía muy buena que es con protección contra lo que en inglés le llaman arson. Incendio premeditado. Exacto, incendios premeditados, que a su vez también refiere a otra guía muy buena que es la 9-1, que es la que tiene que ver con seguridad en premisas. Bueno, Manuel, yo quiero agradecerte compartir tus conocimientos y obviamente para alguien que tenga estos problemas, que yo creo que son muchos los usuarios de sistemas de protección contra incendios que han tenido problemas con posibles sabotajes a sus sistemas de protección contra incendios, puedan utilizar estas ideas que das tú. Muchas gracias. Sí, gracias, Jaime. Finalmente, quiero invitarlos a que me escriban si tienen alguna pregunta o comentario. También que revisen nuestra página de IFSC, que sigan buscando capacitación en protección contra incendios, visitando la página de FPI. Estamos constantemente subiendo diferentes artículos sobre protección contra incendios en la página de artículos, y que continúen viendo estos videos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.